Hoy es 9 de julio del año 2014. Amado Padre, estamos pidiendo que nos esté guiando en este estudio que vamos a hacer, de estas doctrinas esenciales que creemos y confesamos con nuestra boca, que nos esté iluminando la mente para poder apreciar su divina y soberana gracia que se manifestó en Cristo Jesús para nosotros cuando estábamos muertos en delito y pecado, para poder ver cómo Él ejecutó y ejecuta en el día de hoy también el oficio de sacerdote. Que podamos entender estas enseñanzas, estas doctrinas, para estar más enriquecidos y apreciar más de su gracia para nosotros. Le pedimos que todo esto en el nombre de su amado Señor Jesucristo, por sus atributos, por lo que ha hecho Él, y la guía y dirección de su Santo Espíritu, que Él utiliza su palabra y nunca va en contra de su palabra las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a continuar con los oficios del Señor Jesucristo que venimos viendo. Vamos ahora en el catecismo que estamos estudiando, o sea, muchos dicen de que somos católicos, apostólicos, romanos porque tenemos un catecismo. Y eso no es así. Voy a aclarar rapidísimo dentro de más o menos 30 segundos para que se pueda entender. Lo que sucede es que el católico, apostólico, romano, vamos a decir, los católicos, ellos tienen catecismo, ¿no? Yo era chico estudié eso. Lo que sucede es que la Reforma sacó su catecismo, el catecismo que tenemos, para, o sea, contradecir el catecismo de ellos, ¿se puede entender? Pero no es que tenemos un catecismo de lo mismo que ellos tienen catecismo. Nosotros no adoramos a la Virgen María, nada de eso. Después estamos viendo, no creemos, vamos a decir, en muchas cosas que ellos creen, ¿no? Por eso que no es que es un catecismo de los católicos. ¿Se puede entender? Eso. Ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Dice la pregunta 25. La respuesta dice así: Cristo ejecuta el oficio de sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina, reconciliarnos con Dios e interceder continuamente por nosotros. Así dice la respuesta, ¿no? Ahora la voy a ampliar un poco más, pero esa es la respuesta. Vamos a ir con algunos textos que nos da y algunos apuntes que siempre pongo yo aparte, ¿no? Bueno, sacerdote, vamos a hacer un poco de historia, lo que habla la Biblia sobre esto. La palabra sacerdote, o sea, la encontramos por primera vez nosotros con respecto al misterio de Melquisedec, que aparece en Génesis 14:18, también aparece en Hebreos, que vamos a llegar más adelante, en esta serie que estamos haciendo a través de toda la Biblia. En el Salmo 110, versículo 4, se predice que era el Señor Jesucristo, o Jesús, que sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, según Hebreo también 7, versículo 17. ¿Esto qué nos dice a nosotros las Escrituras? Que Él tendría un sacerdocio que sería eterno e inmutable, como dice Hebreo 7, versículo 24. En el Antiguo Testamento podemos encontrar también a Abraham, que era sacerdote, en Génesis 13:4, Génesis 22:13. Después podemos, en su línea también podemos encontrar a Isaac, en Génesis 26:25, Jacob, Génesis 33:22, etcétera, o sea, otros textos, ¿no? Pero no fue en sí hasta que llegó el periodo de Moisés, que en sí se instituye como oficio, vamos a decir, especial, o es designado en sí oficialmente bajo Moisés. Y sabemos, como estuvimos estudiando el año pasado todo el Antiguo Testamento, vimos que Aarón fue el primero en tener este oficio. Y este oficio se difería al oficio de oficio profético, porque este oficio era hereditario por medio de unción. O sea, el oficio profético, sabemos que estuvimos estudiando, Dios lo llamaba. El oficio, vamos a decir,
del sacerdocio hereditario, ¿no? Los padres se lo pasaban a los hijos, ¿no? Saben, Éxodo 29, 29, 31, número 25, 12, 13. Bueno, pero este oficio vemos que la inauguración de este oficio se hacía por medio de la unción y debía ser, la persona debía ser consagrado en Éxodo 29, 29, 31, tenía que tener libre de defecto físico, el Levítico 21, 16 al 23, y también estaba vestido con vestidura simbólica de la santidad, Éxodo 29, 29. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque esto era una tipología, todo lo que hacía eso apuntaba a quién, a la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo. Entonces finalmente esto fue revelado, este oficio en el Señor Jesucristo. En sí iba a haber una sucesión de sacerdotes, nos habla las Escrituras, como dice el libro de Hebreos, ¿no? que era solamente hasta la llegada del supremo sacerdote. Y él es el que iba a consumar esta obra que iba a permanecer para siempre. Solamente que iba a ser él el que iba a hacer la obra. Sabemos que Cristo hizo la obra, o sea, de sacerdote, sumo sacerdote, pero también de cordero. Juan 1:29, él es el cordero que quita el pecado del mundo. Así que ya estamos familiarizados. Si no estamos un poquito familiarizados con esto, después de cualquier cosa afuera me preguntás un poquito sobre esto, ¿no? Ya lo hemos visto, pero son como temas un poquito difíciles, necesitamos siempre refrescar nuestra memoria porque nos olvidamos nosotros, ¿no? Entonces, lo repito una vez más, como nuestro sacerdote, ¿él qué hace? Se ofreció como sacrificio para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Y él, en el día de hoy, se sigue intercediendo por nosotros, aplicando a nosotros los beneficios de ¿qué? De su única y perfecta oblación o sacrificio que él hizo en la cruz. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Ahora le vamos a explicar un poquito esto, voy a leer unos textos que tengo. No voy a leer por todo Isaías 53, pero le invitaría a que lean todo Isaías 53, que muchos de los judíos pasaron por alto esto, ¿no? Esperaban a otro Mesías, entonces por eso es que no lo vieron mucho, pero vamos a leer un poquito por arriba, ¿no? Más él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y bueno, después sigue hablando, ¿no? Isaías un poco más sobre esto. Entonces, él vemos que como sacerdote, o sea, él nos reconcilia, o sea, por medio de su sacrificio en la cruz con Cristo. Hablar un poco de esto es hablar un poco del Evangelio también, creo, porque lamentablemente hoy se predica un Cristo que debes aceptarlo, un Cristo que debes levantar la mano, ganarlo para Cristo, y es así. Lamentablemente algunos no presentarle el verdadero evangelio a las personas. Aquellos que están familiarizados quizás dicen, ya lo sé, pero lamentablemente por ahí muchos de nosotros cuando predicamos ni siquiera predicamos a veces el verdadero Cristo. ¿Por qué? Porque debemos hacerle entender a la persona que la persona está enemistada con Dios, la persona está alejada, necesita un mediador entre el hombre y Dios. No hay algo, o sea, el hombre no puede llegar. Entonces debemos entender cómo él ejecutó ese oficio de sacerdote para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Estoy tratando de explicar con mis palabras. Dios es justicia, también es amor, por supuesto. El amor se demuestra en la cruz entregando a su Hijo, pero la justicia demanda ser satisfecha. ¿Cómo es? Dios está enojado, Dios está irado con el hombre, con el pecador. Esa justicia demanda un castigo. Si no es satisfecha esa expiación que se hace, o sea, para calmar la ira de Dios, dice de la misma escritura, Salmo 5, Romanos 1:18, dice que la ira de Dios se manifiesta del cielo con todo lo que tiene la verdad. Dios está irado, con fuego consumidor, vimos el domingo pasado, que se va a manifestar todos aquellos que no han creído en el Evangelio, 2 Tesalonicenses 1:9, dice, ¿no? Con llama de fuego para retribuir. Entonces Dios está irado y enojado. Pero ¿qué sucede? Al menos que no creamos en un Cristo que nos salvó, o sea, de la ira venidera,
y le presentamos un Cristo, no sé si muchos van a entender, arminiano, un Cristo así que está pidiendo por favor que le abra la puerta de su corazón y lo aceptes, por favor me dejas entrar. Claro, pero vos le presentás al verdadero Cristo que estás muerto, alejado de pecado, que no alcanzás la gloria. ¿Por qué no alcanzás la gloria? Porque tenemos que volver a Génesis, donde el hombre cayó, pecó, está alejado, está muerto espiritualmente. Espiritualmente, decía el sentido, está alejado de Dios, se puede llegar a entender. Entonces es necesario que entendamos la obra que Él ha hecho en la cruz. Vamos a ver con los textos para apurarnos. En Romanos 5, versículo 10, dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué dice? Siendo éramos enemigos nosotros. Las personas son enemigas de Dios. Todo el que no haya creído en el Señor Jesucristo son enemigos. Yo cuando vengo con la moto del trabajo paso por un lugar tipo una villa que tengo que pasar así, y me corren unos perros, y sí, me hace yo corro así con la moto, y alcanzo a ver ahí un lugar que siempre están con el pandereto. No juzgamos a la gente, ¿no? En ese sentido, no es que decimos que esté bien o no correcto, no es el tema, pero están gritando, alabando así, y ahí dice como que Jesús es tu amigo, dice el cartel. Y en otro lado allá también, Jesús es amor, dice. ¿Y pero qué sucede? Que si vos le preguntás que Jesús es tu amigo, pero vos no le estás diciendo lo que las Escrituras dicen, que porque si siendo enemigos, dice. Entonces vos no le decís, ¿por qué sos enemigo? Porque no querés hacer la voluntad de Dios, porque tu naturaleza caída desde por sí ya nacemos en rebelión. La consecuencia del pecado que mora en nosotros nos hace rebeldes para con Dios, para su ley. No queremos guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos. El hombre natural no puede hacer eso. Está enemistado con Dios, entonces no puede. Tiene que nacer de nuevo. No hace una oración mágica. El Espíritu de Dios le tiene que dar vida, soplar, levantar esos huesos secos. Ser regenerado para que después venga la conversión, que vendría, vamos a decir, la fe y el arrepentimiento, por consecuencia de que viene el regeneramiento. ¿Se puede llegar a entender? Si no, me pregunto después del servicio. Vamos a seguir adelante. Entonces la persona está enemistada. Nada que Jesús es tu amigo. La persona está enemistada. Por supuesto que Dios nos ama y por eso nos entrega a su Hijo amado. Pero mientras no pase eso, Dios aborrece el pecado. ¿Por qué se alejó? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué abandonó a su Hijo? Porque en Él fue cargado, ¿qué? Los pecados de nosotros. Y si Él abandonó a su Hijo en la cruz, ¿quién eres tú y quién soy yo para estar diciendo, no, Jesús me van a poder entender, yo le voy a poder explicar las obras que yo hago, yo soy una persona buena, no hago mal a nadie? No va a haber excusa en el día del juicio. Entonces debemos entender esto y proclamar a viva voz, con la autoridad que Dios nos ha dado, de que las personas están en enemistad, tienen que venir a Cristo y saber las Escrituras y prepararnos para eso, para poder presentar un evangelio eficaz, bien bíblico, como las Escrituras nos mandan. Vamos a otro texto bíblico. Vamos a ir ahora, por supuesto, a 2 Corintios 5:18. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Dios mismo, no es que vos decís, yo tengo libre albedrío y voy a elegir cuando quiera. No, Dios fue, por su soberana y divina gracia y su voluntad, es que nos reconcilia Él consigo mismo, porque vos no podés reconciliar, un muerto no se puede reconciliar. Necesitas un mediador, el único mediador, dice 1 Timoteo 2:5, que vamos a estudiar el domingo que viene, que es la epístola pastoral, ya empezamos con Timoteo. Vamos a ver que solamente es Cristo, no es la Virgen María, ni nada. Yo tengo en el Facebook mío de Iglesia Bautista de la Gracia, no, de Daniel Brito, Iglesia Bautista de la Gracia, mucha gente de muchos lados, unos son católicos y otros, y yo vi que tienen cosas de la Virgen, pero no es que comparto yo eso, porque la Virgen no es la mediadora. Vi que muchos ponen ahí como que le piden cosas que para que los compartas y la Virgen te va a dar. No, yo los acepto porque quizás Dios le resplandezca el Evangelio, como digo, porque por ahí alguien me va a decir, es un ecuménico, Daniel. No,
Mi intención es hacerme a los judíos, como decía Pablo, o Argentina, pero no compartiendo un ecumenismo, sino llevarle el Evangelio, poder que quizás por estos medios que tenemos de la predicación, que sube mi esposa al canal o a Facebook, que se encarga ella de hacer eso, quizás pueda llegar el Evangelio a ellos y conocer el verdadero, ¿no? Pero yo me digo, soy reformado, Iglesia Bautista reformado solamente, y odio a los arminianos, y me burlo de los arminianos. No se trata de eso. Debemos defender, pero debemos hacerlo bien, con sabiduría, conocimiento, ir acompañado de amor, ¿no? Como vamos a ver también el domingo que viene en Timoteo. No se trata solamente de mucha teología y carente de amor. Debemos tratar de hacerlo bien, sabiamente, llevando el Evangelio. Entonces, Colosenses 1:21. Colosenses 1, versículo 21 dice así: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿En dónde estaba? Pero yo hago buenas obras. Quizás ponele que podía hacer obras externas, ponele que es imposible que te hayas portado bien toda tu vida. Pero dice que éramos enemigos en vuestra mente. Pero Cristo dice que ni un pensamiento malo tuvo. Quizá dice, yo no he hecho nada. Pero nunca has tenido un pensamiento sucio, nunca has codiciado algo de este mundo, nunca has dejado de poner a Dios en primer lugar, te has enojado con tu esposo, con tu esposa. Entonces, con la mente ya podemos pecar nosotros, y éramos enemigos incluso con la mente. ¿La mente por qué? Porque la voluntad quiere hacer la voluntad de la carne, donde comienza Romanos 8. ¿Qué hace? O sea, la mente, o sea, ¿cómo te das cuenta si sos o no sos cristiano, si fuiste regenerado o no fuiste regenerado? Porque todo lo que haces, o sea, donde está inclinada tu mente, tu voluntad, vas a buscar a glorificar a Dios con tus pensamientos. Lo que vos haces en tu vida, o sea, en tu vida, es un resultado de lo que hay en tu corazón. O sea, entonces, si tu corazón no ha sido regenerado, por consiguiente, estás viviendo una vida falsa, nada más, un hipócrita, para que lo vean los demás. Pero si no, tiene que ser que tu mente, tiene que ser, vamos a decir, para que lo puedan entender bíblicamente, tu espíritu, o tu mente, para que lo puedas entender, espíritu, mente, nous, en el griego, tiene que ser regenerada. Si es regenerada tu mente o tu espíritu, por consiguiente tu vida va a cambiar. Pero si tu mente no fue regenerada, solamente vas a querer guardar, a ver qué dice la Biblia, lo quiero poner por obra. Un fariseo nada más. Entonces, si tu mente no fue regenerada, no vas a poder hacer esto. Vas a guardar mandamientos, como los fariseos que querían guardar mandamientos pero no eran salvos. Los últimos, en Hebreo 9:26, que estos son los que aparecen ahí, Hebreos 9, versículo 26, dice así: de otra manera, les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar el medio del pecado. Bueno, el escritor de los Hebreos está hablando en su contexto de que de los sacerdotes que había en esa época, ¿no? Está diciendo de que Cristo en sí hizo el sacrificio una vez y para siempre para quitar el pecado del medio, y ya que no hacen más, no se necesitan más sacrificio, ¿no? Porque si no, porque tenemos que leer todo en su contexto de todos los versículos anteriores que viene hablando, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo con cada año con sangre ajena, y ahí uniendo ese contexto está el versículo que leímos nosotros. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio. Estaba hablando, tenía que explicar un par de cosas de que los sacerdotes tenían que hacer sacrificio y continuamente sacrificio. ¿Te imaginas el baño de sangre que había siempre? Vivían haciendo sacrificio. Pero si no hubiera estado, por eso que yo estoy en contra, yo y otro, no en contra porque dice, querés juzgarlo. No lo queremos juzgar, nosotros decimos lo que es la Biblia, ¿no? No es que estamos para juzgar, iglesia. Para juzgar está uno solo, sentado en el trono supremo y soberano, que Él va establecido un día donde va a juzgar. Pero nosotros debemos anunciar, nosotros debemos decir lo que dice la que se quiere tocar trompeta. Entonces eso no es juzgar, eso es proclamar el Evangelio. Así dice Dios en su palabra en tal versículo. No juzgo yo. Si quizá lo que vamos entendiendo es que es Dios por su palabra y por medio de un siervo que Él está diciendo lo que dice en su palabra. Y Él es el que está
soplando por medio de su palabra, por medio de la boca de alguien, está diciendo algo, pero porque nosotros estamos leyendo la Biblia, pero no somos nosotros los que estamos juzgando a esa persona. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir es que hay muchos que dicen que son como nosotros, vamos a decir, ser reformado a nosotros nos salva, ya de poner que nos salva. Hay muchos reformados que yo veo ahí y ponen cosas, vamos a decir, tontas, muy tontas, incluso burlándose y criticándose a gente, así riéndose, y atrás sola gloria, solo Cristo, sola Escritura, y después por eso las cosas que ponen que no entra con lo que no cuadra con lo que ponen, ¿no? Pero ¿qué sucede? Hay otros que dicen, bueno, que son reformados, pero creen que va a haber un templo, que se van a volver a hacer sacrificios, y tiene ministerios grandes sobre lo que es la soteriología o salvación. Están en lo correcto, pero en la escatología están errados. Por más que tenga el ministerio Grace to You y tenga lo que vos tengas, no podés decir que se va a hacer otro sacrificio, porque eso es negar la obra expiatoria en la cruz del Calvario que se hizo una vez y para siempre. Es como el católico que hace todos los domingos un sacrificio, mata a Cristo en la cruz, vuelve a hacer el sacrificio, lo mata a la cruz, vuelve a tener con la hostia. Y ellos creen que baja, saben, ¿no? Que lo que creían. Entonces, eso está mal creer eso. Entonces, es negar la obra que Cristo hizo en la cruz, esperar que se va a hacer otro sacrificio en Jerusalén. Entonces, las escrituras debemos creer a las escrituras. Hebreo 9, 26, 28. Entonces, de esta manera le hubiera sido necesario aparecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio en sí mismo para quitar en medio el pecado. Y de esta manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, somos salvos, pero en el proceso estamos siendo salvados. Romanos 13, 11, que dice que está más cercana a la salvación que cuando creímos. Esta salvación, cuando Cristo le estamos esperando nosotros que venga para que seamos glorificados completamente, le podamos ver. Entonces, ¿qué sucede? Este sacrificio se ha hecho una sola vez, solo Cristo, solamente en Él, no hay otro medio, no hay un santo que rezarle, no hay una virgen, no está el Gauchito Gil, ni el Papa, ni nada de eso, es Cristo, tenemos acá que creer en esto, porque si no, has creído en vano. En Hebreo 10, versículo 12, dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó Cristo a la diestra de Dios? Porque dijo, consumado es. Si ustedes han leído el libro de Levítico, han leído el libro de Hebreo, se darán cuenta que el sacerdote nunca se podía sentar. ¿Por qué? Porque él tenía que hacer sacrificios, tenía que estar trabajando continuamente. Pero Cristo hizo una vez el sacrificio y se sentó ya al lado del Padre. ¿Por qué? Porque la obra ya está consumada. Debemos confiar en eso, a pesar que nosotros a veces durante la semana pecamos y nuestra carne, el pecado nos quiere atacar, pero nosotros no debemos poner la confianza. Nosotros somos débiles, nosotros somos flacuchos. Debemos confiar en el sacrificio que hizo Cristo, aferrarnos de Él y confiar solamente en Él, en su sacrificio. Nuestra debilidad, nuestra flaqueza, debemos ver que no somos suficientes para nosotros. No decir, bueno, voy a seguir pecando. No, eso nos muestra a nosotros que en sí nosotros no podemos ser salvos. No hay ninguna esperanza para nosotros sino en la obra de Cristo. Espero que se puedan entender, que no se vayan al extremo, ni que voy a pecar todo el día y lo otro que voy a confiar en mí. Entonces seguimos necesitando de Él, debemos seguir todavía yendo a la cruz del Calvario, pidiéndole perdón a Él por los pecados, ¿no? Juan 1 que dice que si pecamos tenemos abogado que intercedemos. Entonces todavía seguimos pecando, somos pecadores. La iglesia porque está conformada por pecadores arrepentidos que han creído en Cristo. Y para eso vamos a ver el domingo en la epístola de Timoteo, que debemos congregar en una iglesia local. ¿Por qué? Porque en una iglesia local, vamos a ver el domingo, Dios ha puesto pastores, ha puesto oficiales
que han sido designados por Dios, no porque han estudiado en un lugar teológico, tienen un título pegado en la pared, no, esos hombres lo ha levantado Dios. La iglesia debe reconocer, debe ver si ese hombre que está hablando está la unción, está el Espíritu de Dios que habla por él. Entonces, ¿qué sucede? Dios ha puesto eso, una iglesia local, ha puesto un pastor, y eso es el ministerio, vamos a ver, principal y fundamental de una iglesia bien sana en la doctrina, es que enseña la palabra de Dios, no que hace show y milagros y danza y cante alegre y están todos contentos y felices, y rompen la piñata y están todos felices y yupi. No, tenemos que ver, o sea, si estamos en una iglesia correcta, ¿no? Entonces debemos entender eso. Vamos a hablar un poco también eso. Y para ir cerrando, uno de los otros textos es Hebreo 9:24, que es el último texto que tengo, que dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, lo que estaba en el Antiguo Testamento, vamos a decir en la tipología, lo que Dios iba a hacer, ¿no? Entonces, cuando Él entra, vamos a decir, es una figura de lo que estaba en el cielo mismo, Él entra y se presenta ahora por nosotros ante Dios. Entonces, que por medio de Él que se presenta ante Dios, es que nosotros ahora, dice también en la epístola a los Hebreos también, nosotros podemos entrar con una conciencia tranquila, porque Él es la puerta que Él mismo nos abre para presentarse nosotros ante Dios. Entonces, con una conciencia tranquila, no confiando en nuestras obras, sino en la obra de Él, ahora también nosotros podemos entrar al Padre, estar en la presencia, estar sentado en los lugares celestiales, porque hemos confiado en esa. ¿Confiar qué significa? No que, creo en Cristo, ya está, es una profesión con la mente y ya confié, eso es confiar. Haz esta oración conmigo y confiaste. No, confiar significa despojarme de mí mismo, despojarme de lo que yo puedo ser salvo y confiar en lo que hizo el otro. Pero no es mi fe la que me dice, ¿qué te salvó? No, porque sos salvo por mi fe, no sos salvo por tu fe. La fe es incluso un despojarme de mí y confiar en lo que hizo el otro, en eso. Y por eso es que ahora yo puedo decir, sí, ¿por qué estás acá? Por la obra que Cristo hizo en la cruz, porque creí en Él, porque yo no podía ser salvo, yo no puedo llegar a ser salvo. Yo reconozco que he violado su ley, yo reconozco que soy un pecador, como dice Pablo en Timoteo. ¿Yo qué soy? Lo hice todo porque lo hice que no tenía conocimiento de esto, pero hallé en Él misericordia. Nosotros hallamos misericordia en Él. No es que le damos una oportunidad a Cristo para que entre en nuestro corazón. No, nosotros vamos y le decimos, me deja entrar a su reino, por favor, deja entrar a este pobre mendigo, estoy suplicando, he violado su ley. ¿Se puede llegar a entender qué es diferente de lo que se predica hoy en día? Bueno, vamos a orar y vamos a cerrar este estudio que estuvimos viendo. Amado Padre, le agradecemos porque Cristo ofreció el sacrificio en la cruz y Él ha satisfecho todas las demandas que usted demandaba, porque ese es un Dios justo y soberano y su ley ha sido violada. Usted demandaba que sea satisfecha con su ira y su ira cayó en la cruz. Pero también debemos reconocer que usted nos ha amado, que también es usted amor y nos ha entregado a su Hijo amado. Hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de que las personas se arrepientan, que crean en Cristo para ser reconciliados con ustedes. Le pedimos que Él sigue todavía intercediendo por nosotros, que Él siga intercediendo por nosotros, que no vea nuestros pecados, que le ofendemos a nosotros todavía mientras estamos de este lado del sol. Le pedimos que por medio de Él usted nos siga bendiciendo por su gracia, no por lo que somos nosotros, porque nosotros en sí no nos merecemos nada. Por eso le pedimos que usted siga estando con nosotros. Sabemos que nos ha bendecido en todos los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia desde Mar del Plata, ciudad de Argentina, país de Argentina. Amén. Amén.